Son las 7:14. Vamos a hablar de la pandemia porque el Ministerio de Salud informó ayer de la detección de 59 casos de la variante Delta en nuestro país, de los cuales 4 fueron considerados de transmisión comunitaria, es decir, no provienen del exterior, de acuerdo a lo que se ha podido trazar. ¿Nos sirven las vacunas actuales para defendernos? ¿Es necesaria una tercera dosis? Bueno, vamos a conversar todo eso con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica y directora científica del estudio de Sinovac. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo y Natalia. Gracias por la invitación y saludos a todos los que están viendo hoy día TV3. Muchas gracias, doctora. Bueno, ayer sabemos ya que está la transmisión comunitaria de la variante Delta. Son 4 los casos detectados. Y uno se pregunta qué podríamos esperar para las próximas semanas. Han sido semanas auspiciosas respecto, por ejemplo, a la positividad, pero ese escenario podría o no cambiar en los próximos días. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Bueno, primero que todo, tener en consideración que la variante Delta es un tipo de coronavirus que claramente deriva del original, pero que tiene algunas modificaciones que lo hace ser mucho más transmisible de lo que son las otras variantes que están circulando actualmente en nuestro país y a nivel mundial. Por lo tanto, el hecho de que se detecte la transmisión comunitaria de esta variante, es decir, que no tenemos claridad de quién transmitió este microorganismo a las personas, que no está asociado, por ejemplo, a viajes, eso genera una situación en la que claramente este virus está comenzando a diseminarse en la población y por lo tanto específicamente tomando en cuenta que hay un porcentaje de personas que actualmente no están vacunadas. Ellos son los que son más susceptibles de poder adquirir este virus y por lo tanto enfermar. Por lo tanto, esta indicación que obviamente no se pueden hacer predicciones exactas, pero sí conociendo lo que pasa en otros países en donde esta variante está circulando y que efectivamente se ve que se transmite mucho más rápido, sobre todo a personas que no tienen su esquema de vacunación completa, es sumamente importante estar muy alerta y tomar todas las medidas posibles personales de higiene para prevenir el contagio del virus, independiente si uno está vacunado o no, porque dado que esta variante tiene algunos cambios, las personas que están vacunadas, si bien y se ha mostrado en estudios en el extranjero que están protegidas contra esta variante, sin embargo pueden también transmitirla. Y en casos sintomáticos también puede aumentar la posibilidad de tener casos sintomáticos. Por lo tanto, significa de que es muy importante que la población tome el máximo de resguardo para prevenir el contagio con todas las medidas que ya conocemos hoy en día, y las personas que aún no se han vacunado y pueden hacerlo, lo hagan lo antes posible. Claro, esto, lo que usted dice reafirma obviamente la importancia de la vacunación, pero ¿cuánta es la protección que efectivamente tienen las vacunas actuales frente a la variante Delta? ¿Es en qué porcentaje menor a la protección que tiene sobre la variante original o las primeras variantes, ¿no es cierto?, que fueron apareciendo, particularmente la variante brasileña, ¿no? Porque esto va a requerir aparentemente de nuevas versiones de las vacunas, ¿no? Usted participa en el estudio de Sinovac. ¿Qué pasa específicamente con esa, que es la que más se ha usado en nuestro país? Sí, usted toma un punto muy importante, Polo, sobre todo considerando de que esto ya estamos claros, tenemos la información de que este virus tiene la capacidad de ir generando versiones del virus que son distintas, ¿verdad?, como pasa con otros virus, y por lo tanto las vacunas, si bien siguen protegiendo porque el virus cambia, pero no cambia totalmente, ¿verdad? Entonces las vacunas siempre van a generar elementos de la respuesta inmune que van a permitir conocer y reconocer múltiples elementos del microorganismo, sobre todo considerando el tipo de vacuna, como hablábamos, que hemos usado principalmente en nuestro país, que es Sinovac, que genera inmunidad contra múltiples elementos que tiene este microorganismo. Sin embargo, estos cambios también pueden hacer que elementos como, por ejemplo, los anticuerpos los reconozcan con menos fuerza.
Y obviamente todo esto, como está progresando, esta enfermedad a nivel del, o esta variante a nivel del mundo, en países en donde existen diferentes tasas de vacunación, por supuesto, con diferentes vacunas, es una materia que se tiene que ir investigando muy de cerca. Pero actualmente hay estudios que se han realizado, por ejemplo, en Inglaterra, para evaluar justamente la efectividad de las vacunas que se utilizan en ese país, como es Pfizer o AstraZeneca, para ver cuánto baja, digamos, de alguna manera la efectividad. Y la verdad que efectivamente cuando son vacunas de 2 dosis, frente a la primera dosis, entre la primera y la segunda, efectivamente ahí hay una reducción de la efectividad, pero después del esquema completo se ve una reducción, pero es menor. Y claramente considerando que los estudios que se han realizado comparando vacunas Sinovac con otras vacunas para los casos que son más moderados, severos, hospitalización y muerte son muy equivalentes, anticipamos que esta protección se va a mantener y puede que baje en un porcentaje menor. Sin embargo, es importante considerar de que en casos sintomáticos esta variante, como es un poco más resistente a los anticuerpos, justamente puede generar mayor cantidad de casos sintomáticos. Y lo otro importante es tomar en cuenta que cuando se realizan esquemas de vacunación que necesitan 2 dosis, es muy fundamental, y también eso nosotros lo hemos visto en el estudio que estamos realizando en la Universidad Católica, que con una dosis no se alcanza la protección. Uno tiene que tener las 2 dosis de la vacuna y en un periodo de 2 semanas después de haber tenido la segunda dosis es cuando se alcanzan los niveles de protección más importantes. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración cuando las personas que se están vacunando, tomar todas las medidas de protección, porque no van a tener la inmunidad completa hasta que no completen el esquema de vacunación y pase un tiempo después de este esquema de vacunación. Lo mismo para las personas que están recibiendo vacunas que requieren, por ejemplo, solo una dosis. La protección no es automática, por lo tanto hay que esperar un tiempo para alcanzar la protección. E insisto, aún así, aunque yo esté vacunada, tengo que seguir tomando las medidas de prevención. Doctora, tenemos hartos antecedentes. Los primeros vacunados en Chile fueron en febrero. De la mano de eso se está abriendo el país completo. Hay varias comunas que ayer se anunció que van a pasar a fase 4. Sabemos también que está la variante Delta ya en transmisión comunitaria. Con todos estos antecedentes en la mesa y sobre todo el primero, que los primeros vacunados fueron en febrero. La pregunta es, ¿cuándo podríamos tener una tercera dosis? La necesidad de una tercera dosis, entendiendo también que en otros países ya se está aplicando un refuerzo del esquema de vacunación. Las personas que se vacunaron en febrero, por ejemplo, ¿tienen inmunidad a esta altura del año? Sí, ese es un punto muy importante, Natalia, y primero responder a la pregunta de que cuándo se debería aplicar una tercera dosis, o una dosis de refuerzo, mejor dicho, porque hay esquemas de vacunación distintos y dosis adicionales dan un refuerzo, ¿verdad?, a la inmunidad que genera el esquema de vacunación inicial. Esto es una decisión que tiene que tomar justamente el Ministerio de Salud, el CABEI, pero los estudios que se están realizando, lo que nosotros estamos realizando, justamente también muestran que a los 6 meses después de haber recibido la primera dosis de la vacuna, se siguen observando presencia de anticuerpos en la sangre de las personas, en circulación, pero con niveles menores. Por lo tanto, nosotros también como científicos recomendamos que justamente una dosis de refuerzo puede ser una muy buena estrategia. ¿Por qué razón? Porque, primero, permite reforzar la inmunidad. Sabemos que la inmunidad está, los anticuerpos siguen circulando. También hemos visto que las células siguen presentes, que son las células, los linfocitos T, pero justamente los refuerzos de inmunidad permiten aumentar y amplificar esta respuesta, y en condiciones cuando tenemos circulando una variante que puede ser más resistente a los anticuerpos que están presentes en las personas inmunizadas, es una buena estrategia tener niveles altos para que sea menos probable de que este virus pueda efectivamente lograr causar una enfermedad. Ahora, lo otro importante que también mencionaba Natalia, era que en febrero partimos nosotros con la campaña de vacunación con un grupo especial, ¿cierto?, que son los trabajadores de la salud, también los adultos mayores. Justamente los trabajadores de la salud están más expuestos, los adultos mayores tienen una respuesta inmune naturalmente un poco más débil que lo que tienen las personas más jóvenes, ¿verdad? Por lo tanto, eso se considera una buena estrategia, y es, como usted decía, lo que se está aplicando
en otros países. Sin embargo, yo quiero insistir, Natalia y Polo, que aquí es muy importante también lo que, frente a la situación actual, en donde hay más apertura, hay más posibilidad de ir a lugares, por ejemplo, a los cines, a los malls, a los centros comerciales, juntarnos con más personas, conociendo el antecedente de que está circulando de manera comunitaria la variante Delta, que sabemos que es más transmisible y que en otros países se han visto brotes importantes en personas no vacunadas. Tenemos que seguir cuidándonos. Nosotros hoy en día sabemos cuáles son las medidas importantes de prevención. La vacunación, el uso de mascarilla, no estar en ambientes cerrados, estar idealmente en ambientes externos, ventilar constantemente y por lo tanto hoy en día estas medidas tenemos que aplicarlas más aún. Y considerando lo que hablaba usted anteriormente, lo que estábamos hablando con respecto al clima, ¿verdad? Hoy en día es muy extraño para nuestro país que en julio tengamos este nivel de temperatura, pero por otra parte, si vemos el vaso medio lleno, ¿verdad? Claro. Es una oportunidad para que podamos mantenernos más al exterior, ventilar con más frecuencia nuestras casas para poder evitar y reducir entonces esta posibilidad de adquirir este virus, conociendo que hoy en día ya está circulando en nuestro país comunitariamente la variante Delta. Muy bien, doctora, claro, más libertad, pero también más responsabilidad para cuidarnos entre todos. Muchas gracias por esta conversación con Tele 13 AM. Que esté bien, buenos días. Que esté muy bien, gracias. Muchas gracias. 7 de la mañana y con 20.